Entonces, hablábamos de lo que es el método de tratamiento de aguas a partir de las resinas eh, y, eh, y vemos pues que hay problemas de tipo operativo, ¿no? Un problema operativo clásico no es el que ustedes ven en pantalla. Se dice pues un intercambiador iónico, ¿no? Que es un método de tratamiento de aguas que hemos tratado. Eh, Está diseñado para aportar 1.2 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Este número representa lo que es un flujo volumétrico, ¿no? Tenemos las unidades de volumen sobre tiempo, ¿no? Entonces, todo equipo de lo que es intercambio por resinas está diseñado para tratar un volumen, ¿no? Digamos, hay tanques que tienen un volumen de tratamiento muy alto, ¿no? Que también son de dimensiones más grandes, y hay tanques pequeños de laboratorio, ¿no? Que tratan, digamos, pueden tratar, digamos, 5 litros o 2 litros por minuto, ¿no? En cambio, este tanque, ¿no? Es un tanque muy grande, ¿no? Aporta, digamos, 1.2 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de equipos, al tratar un cierto flujo volumétrico, tienen una alimentación proporcional, ¿no? Entonces, el tanque, ¿no? Que vemos aquí, que está, digamos, graficado o diagramado en esta parte, ¿no? Acá acá están las resinas, ¿no? Y acá está entrando agua, ¿no? Agua sin tratar, y acá tenemos agua tratada, ¿no? Acá tenemos agua con iones calcio, iones magnesio, iones potasio, ¿no? Y acá tenemos agua sin esos, sin esos cationes, ¿no? Entonces, estos cationes se han quedado pegados a las resinas, ¿no? Entonces, por fundamento decimos pues que todo lo que ingresa es todo lo que sale, ¿no? Si acá tengo un flujo volumétrico 1, acá tengo un flujo volumétrico 2. Por teoría decimos pues que el flujo volumétrico en 1 es igual al flujo volumétrico en 2, ¿no? Entonces, si acá tengo que ingresa 1.2 metros cúbicos sobre minuto, acá también va a salir 1.2 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Entonces se dice pues que este equipo tiene, eh, una tubería, ¿no? Que está alimentando, ¿no? a, a este, a este equipo, ¿no? Entonces una tubería, bueno, una tubería que está ingresando el agua hacia el tanque, ¿no? Lo que nos pregunta dice que es calcular el diámetro de la tubería, ¿no? Calcular este diámetro. No lo tengo el diámetro de la tubería, pero nos dice pues que la velocidad de este agua acá, ¿no? Que ingresa al tanque de las resinas es igual a velocidad, es igual a 0.5 metros sobre segundo, ¿no? Lo que nos pregunta es el diámetro, ¿no? ¿Qué diámetro tendrá esta tubería cuya velocidad de agua es 0.5 metros sobre segundo, ¿no? Para originar, digamos, un flujo, ¿no? Para que sea compatible con el diseño de tratamiento de aguas de este tanque de resinas, y cuyo flujo sea 1.2 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? O sea, vamos a decir pues que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces me acuerdo de que me enseñaron de que el flujo, ¿no? Es igual, ¿no? a volumen sobre tiempo, ¿no? Volumen
volumen sobre tiempo. Entonces me dicen pues también que esa es la fórmula 1, pero tengo otra fórmula que dice pues que el volumen de un cilindro es igual a la base, el área de la base, por la altura, ¿no? Si tengo este área es igual a pi por r al cuadrado por la altura, ¿no? Que viene a ser igual al espacio. Entonces voy a decir que volumen es igual a base por altura. Entonces acá tengo pi por r al cuadrado por el espacio o la altura, ¿no? Sobre tiempo. Y yo sé pues que estos dos valores, espacio sobre velocidad es igual a velocidad, espacio sobre tiempo es igual a velocidad. Entonces voy a tener que mi flujo volumétrico va a ser igual a pi por r al cuadrado sobre velocidad, ¿no? Por velocidad, digo. Bueno, este que se anula no se anula, sino se reemplaza. ¿No? Okay. Vamos a poner otro colorcito. Este es espacio sobre tiempo es igual a velocidad, ¿no? Ok, entonces acá ya es fácil ya deducir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Como yo tengo, como tenemos ya flujo, lo conocemos, ¿no? Acá está el flujo. Conocemos el valor de pi, que es 3.1416, ¿no? Conozco la velocidad porque está la velocidad de entrada del líquido, ¿no? Entonces, yo puedo decir pues que voy a despejar acá radio, ¿no? Despejando radio al cuadrado, ¿qué voy a tener? Voy a tener que estos pi por b van a pasar a dividir, ¿no? Va a ser flujo sobre pi por la velocidad, ¿no? Este b es de velocidad por si acaso, ¿ya? Pero no es volumen. Volumen, este sí es volumen, ¿ya? Este es velocidad. Ok, entonces nuestro flujo vamos a compatibilizarlo, ¿no? Estamos trabajando en el sistema internacional. En el sistema internacional el tiempo es en segundos, ¿no? En segundos, ¿no? Y vemos acá que nuestro flujo está en minutos, ¿no? Entonces vamos a convertir esta cantidad, ¿no? Vamos a convertirlo en segundos, ¿no? Entonces yo tengo acá que es 1.2 metros cúbicos sobre minuto, y voy a decir pues que un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Entonces voy a tener acá cuánto sale 1.2 entre 60. Estoy haciendo una conversión a, digamos, metros cúbicos sobre segundo para estar de acuerdo a lo que es el sistema internacional, ¿no? Y me sale que es de acá el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo es igual a 0.02, ¿no? 0.02. Okay, entonces vamos a ver acá que continuamos reemplazando en la ecuación 1, vamos a decir, ¿no? En 1 voy a tener pues que r al cuadrado es igual al flujo, pero el flujo ya dado en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? No puedo trabajar por minutos porque estoy trabajando en el sistema internacional, ¿no? En el sistema internacional tiene que estar todo en las unidades que se tratan, ¿no? Longitud en metros, tiempo en segundos, ¿no? Y volumen en metros cúbicos. Entonces tengo acá que el flujo es igual a 0.02 metros cúbicos sobre segundo sobre el valor de pi, vamos a tomarlo como 3.1416 por la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿cuánto es? La velocidad es 0.5 metros sobre segundo, ¿no?
Entonces ya tengo ya los valores. Segundo con segundo se va, metro con este metro y se queda metro al cuadrado, ¿no? Entonces acá me sale, vamos a ver, 0.02 entre lo que es la multiplicación de pi, 3.1416, que vamos a tomarlo, por la velocidad que es 0.5, y me va a dar pues 0.0127, ¿no? Vamos a redondearlo al milésimo, nos da acá 0.0127, ¿no? Redondeado para trabajar un poquito más con menos complicaciones, vamos a decir que es 0.13, porque este es mayor que 5, entonces aumenta una unidad a la izquierda, ¿no? Entonces 0.13 es metros cuadrados, ¿no? Entonces R vendría a ser la raíz cuadrada, ¿no? 0.013 metros cuadrados, y nuestro radio sería a ver, 0.013, ¿no? Sería 0.114, ¿no? 0.114 metros, ¿no? Pero nos piden diámetro, ¿no? Pide diámetro, y sería el doble, ¿no? Sería el doble, 0.228. Ese sería nuestro diámetro de esta tubería, ¿no? La tubería que tiene acá es de diámetro 0.228 para, digamos, tener un flujo de 1.2 metros cúbicos sobre minuto. Entonces ese sería ¿qué pasaría si nosotros redujéramos el diámetro de la tubería, ¿no? Siempre se da el caso pues que si se reduce el diámetro de la tubería, la presión aumenta, ¿no? O la velocidad misma aumenta. Entonces ya estaría fuera de los 0.5 metros sobre segundo. Generalmente los tanques de resina trabajan a muy poca velocidad, ¿no? Por lo tanto requieren tuberías amplias, ¿no? Ok, listo. Ahora pregunta también, nos pregunta también, dice, ¿cuál será el diámetro de la tubería de salida? ¿No? ¿Qué pondría usted? No nos dice nada sobre la velocidad. Supongo que la velocidad de la tubería de salida, acá, ¿no? Acá hay una tubería también de salida, ¿no? Tendría que ser pues similar, ¿no? O sea, si yo me dijeran qué tubería pondría a la salida, les pondría el mismo diámetro, pues, para no tener problemas, ¿no? O si querían que el agua salga a mayor velocidad, podría reducir el diámetro de la tubería, ¿no? Digamos, hay una relación entre lo que es el diámetro de la tubería versus el flujo, ¿no? En el caso, por ejemplo, si ustedes tuvieran esto, ¿no? Y esto pasa siempre. Una tubería bien ancha, ¿no? Y después una reducción de tubería, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una tubería, ¿no? Acá hay un diámetro y acá hay otro diámetro, ¿no? Y acá te voy a poner un punto 1, no, acá hay un punto 1, voy a poner un punto 1 acá, y acá un punto 2, ¿no? A ver, si estoy alimentando agua ahí, no, flujo. ¿En dónde sería mayor el flujo? ¿En 1 o en 2? Pregunto, jóvenes. El flujo volumétrico o flujo másico podría ser, ¿no?
tenemos dos tipos de flujos, ¿no? Que hemos estudiado. ¿En dónde sería mayor el flujo? ¿En uno o en dos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, si lo cambio y digo, ¿en dónde sería mayor la velocidad? ¿En uno o en dos? En F2 dice, mayor la velocidad. Sí, tiene razón. Muy bien, señor Pablo. Pero hablando del flujo, ¿qué diría con respecto al flujo? ¿Dónde es mayor el flujo? ¿En uno o en dos? El flujo, respondiendo a la pregunta, el señor Pablo tiene razón, dice, bueno, la velocidad es mayor en, F, en 2, ¿no? En el punto 2. Y tiene razón, porque habíamos mencionado de que mientras más estrecho sea la tubería, la velocidad aumenta, ¿no? Pero en uno y en 2 el flujo es el mismo, jóvenes, ¿no? Se mantiene el flujo, ¿no? Tanto en uno como en 2 el flujo es el mismo. Entonces, ¿cómo compensa eso el sistema? ¿No? Como decimos pues que en una tubería grande fluye más agua y en una tubería delgada fluye menos agua, ¿cierto? Pero cuando el flujo, el líquido, el fluido está pasando por el punto 1, tiene una determinada velocidad, ¿no? Una velocidad V1, ¿no? Y cuando pasa por el punto 2, está fluyendo con una velocidad V2. Entonces, ¿dónde sería mayor la velocidad? ¿No? El señor Pablo me dijo el punto 2 y tiene razón, ¿no? Porque para compensar justamente el diámetro de la tubería tiene que elevarse la velocidad, ¿no? Pero el flujo es el mismo, ¿no? El flujo es el mismo, ¿no? Entonces ustedes podrían hallar, digamos, que el flujo, digamos, en uno con el flujo 2 es el mismo, ¿no? Pueden hallar pues el, digamos, el radio de o la velocidad en 2 de acuerdo al flujo que vayan a mantener constante, tanto en F1 como en F2, ¿no? Entonces la velocidad va a cambiar, ¿no? En este caso, V2 es mayor a V1, ¿no? Pero flujo 1 es igual a flujo 2, ¿no? Ok, esa es la observación que quería hacer, ¿no? Y en el caso de ese tanque de resinas, la tubería de salida, ¿no? Para si yo no quiero cambiar las condiciones de operación de la planta, si me preguntan a mí qué tipo de tubería pondría a la salida del tanque de resinas, yo le pondría pues el mismo diámetro de la tubería de entrada, ¿no? ¿Para qué? Para mantener su velocidad, ¿no? Pero si me dicen queremos aumentar la velocidad de salida, entonces le pondría un tanque, digamos, una tubería, digamos, de menos diámetro, ¿no? Entonces tendría que ser compatible con lo que es el diseño del tanque, ¿no? También si lo pongo demasiado estrecho, podría el tanque tener tendencia a rebalsar, ¿no? Acumularse el agua dentro del tanque y podría rebalsar, ¿no? Entonces lo conveniente es ponerle, digamos, una tubería del mismo diámetro. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? A ver, pasemos entonces a la otra lámina. Bueno, acá hay vamos a hacer una referencia, ¿no? Generalmente cuando ustedes trabajan, y bueno, creo que este semestre están llevando, digamos, el curso de balance en materia. Están llevando curso de balance en materia, ¿no? Creo que sí. Sí, profesor.
Ok, entonces a veces se dan estos problemas, ¿no? Uno plantea sus ecuaciones y se encuentra con esto, ¿no? Se encuentra con una ecuación de este tipo. ¿Se han encontrado con una ecuación de este tipo, jóvenes? ¿Han tenido que resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos variables cuando hacen balance de masa? ¿Han tenido necesidad de resolver una ecuación de ese tipo? ¿Saben resolver una ecuación de ese tipo, jóvenes? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes pueden resolver un sistema así de este tipo? ¿Alguien de ustedes sabe hacerlo? Hallar los valores de x1 y x2. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí lo saben hacer, ¿no? Ya, a ver, el señor Wack dice que sí lo sabe hacer. ¿Qué método, el señor Pablo también? ¿Qué método aplica a ver, señor Pablo, qué método aplica para resolver una ecuación de ese tipo? ¿Aplica el sistema matricial o el sistema de reemplazo? Realmente aplican el de reemplazo, ¿no? Es más intuitivo. ¿No? Despejan en la ecuación 1 una variable y lo reemplazan en la ecuación número 2, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, la mayoría hace lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tienen esta ecuación? ¿No? Y le pregunto al señor Pablo o al señor Wacklis, me dicen, ¿puede usted resolver esta ecuación con tres variables? ¿Pueden hacerlo? Entonces vemos ahí pues que ya es una operación de tipo matemático que para los químicos no es una, digamos, no es un objetivo resolver un problema matemático, ¿no? Nosotros como químicos o como químicos industriales generalmente nos servimos de la matemática como herramienta, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de ecuaciones, a veces llegamos con esto, ¿no? Y sobre todo pues, en el curso de balance masa, tal vez en el futuro van a tener ese problema, o en el curso de procesos químicos, ¿no? En el curso de procesos químicos calculamos ecuaciones con cuatro variables, ¿no? Y un sistema de ecuaciones de cuatro variables, ¿no? Y es casi imposible resolverlo por la metodología de reemplazo, ¿no? No se puede. Inclusive con tres nomás ya el método de reemplazo ya queda obsoleto, no se puede, ¿no? Habría que aplicar un método matricial que ya implica consumo de tiempo, ¿no? Y la probabilidad de cometer errores, ¿no? Generalmente se cometen errores cuando se toma un problema de este tipo y sobre todo en un examen, ¿no? En un examen generalmente uno está, digamos, comprometido con el tiempo, ¿no? Y el nerviosismo, la tensión misma nos hace pues que cometamos errores. Entonces, cuando se llega a este caso, ¿no? Tenemos un problema y ahí acude en ayuda de nuestra tecnología, ¿no? Hay un software, un aplicativo, ¿no? Que ustedes tienen, pueden instalarlo en su celular, ¿no? Es en el celular, un aplicativo que se llama el Microsoft Math Solver, que está acá, ¿no? Es un software que es gratuito, ¿no? Es un software gratuito y que es fácilmente instalable
en su celular, ¿no? El celular que ustedes tienen en realidad es una computadora, ¿no? Que está orientada hacia la comunicación, sí, pero en realidad es una computadora eh, eh, de derecho pleno. Entonces, este software que se llama el Microsoft Smart Solver, ¿no? Que ustedes lo pueden, digamos, eh, instalar en su computadora, en su celular, ¿no? También hay versión para Windows, ¿no? Que es un poquito más amplio, pero al que me refiero es a la versión Android, ¿no? Y generalmente todos tienen ustedes Android, ¿no? A no ser que alguien ahí tenga un iPhone, creo que también están Microsoft más Solver, también hay una versión para ellos, pero no me estoy refiriendo, me refiero solamente a la versión en Windows y en este caso a los que tienen la mayoría, ¿no? Que es el Android. El Microsoft Math Solver se puede eh, instalar, ¿no? Como los aplicativos que ustedes instalan en su máquina, ¿no? Y tenerlos pues ahí este software, ¿no? Que es pequeño, lo puede instalar y obtener pues una herramienta muy útil, ¿no? Para lo que es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que son generalmente las que más nos agobian, ¿no? A veces de repente queremos resolver una ecuación cuadrática, también hay formas, también lo resuelve, ¿no? También los que ya de repente han eh, explorado lo que es la matemática o el cálculo diferencial y el cálculo integral, también hay, digamos, es una ayuda. Y aparte de que lo resuelve este aplicativo, lo que hace es, le enseña, ¿no? Le enseña cómo lo ha resuelto. ¿No? No solamente le muestra la respuesta, sino también le enseña cómo lo ha resuelto. Entonces, esa es una ayuda bastante didáctica, ¿no? Para los que, digamos, los que tengan tal vez para el colegio, ¿no? De repente pueden inclusive indicarle a sus hermanos de que hay una herramienta que puede indicarles cómo se resuelve una ecuación, ¿no? Generalmente es lo que pasa, de que vamos, nos dan tareas en los colegios y a veces tenemos que resolver problemas de este tipo y problemas de otro tipo también y no tenemos un maestro en casa, ¿no? Entonces, este software, este aplicativo, hace pues que nos enseña los pasos, paso a paso, cómo se ha resuelto hasta llegar a la respuesta. Nuestro objetivo no es eso, nuestro objetivo es obtener la respuesta, ¿no? Acá yo le digo, le pregunto esto, me dice, ah, ya, lo que quiero es simplemente que me digas cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3. ¿Por qué? Porque me interesa y mis cálculos los requiero estos valores, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿no? A nosotros no nos interesa el método que haya empleado, no nos interesa los pasos o la secuencia, ¿no? Porque no es nuestro objetivo. Como les decía, nosotros queremos utilizar la matemática como una herramienta para resolver nuestros problemas del tipo que hemos mencionado, ¿ya? Bien, entonces, una vez que ustedes instalen este software, ¿no? Este aplicativo, entonces lo único que tienen que hacer es, digamos, en este caso, ¿no? Digamos, hacer digamos, escribirlo en una hoja, ¿no? Escriben en una hoja y con el mismo software lo escanean, ¿no? El mismo paquete lo escanea, el mismo aplicativo lo escanea y de frente nos da la respuesta, ¿no? Es, mira, acá yo lo he escaneado y ahí está la respuesta, ¿no? M3 es igual a 0,45, M1 es igual a 0 para las condiciones que tú has planteado, ¿no? Entonces, y todavía te dice, mira, lo he resuelto por tres pasos, ¿no? Por tres métodos. Por sustitución, como lo hacen ustedes, ¿no? Lo hago con matrices o lo hago con eliminación, ¿no? Entonces, y todos esos pasos los puede usted ver, ¿no? Si es de su conveniencia, si le gusta ver cómo lo ha resuelto, para aprender a nivel de... Yo pienso que es para el colegio, ¿no? Porque en el instituto no pedimos eso, pedimos solamente los valores que requerimos porque hemos llegado al diseño de un problema, al diseño de la resolución de un problema, si hemos llegado a estas ecuaciones y queremos saber las respuestas. ¿Ok? Listo, entonces eh, en el examen, ¿no? En el examen que vamos a tener el día 31, yo supongo pues que todos ustedes ya han instalado este aplicativo, ¿no? Porque de repente llega un sistema de ecuaciones de este tipo, ¿no?
De repente plantean su problema y llegan acá, ¿no? Y ya ustedes verán pues cómo lo resuelven, ¿no? Ya les he dado una salida, ¿ya? Ahora, si ustedes son muy matemáticos y lo resuelven a mano, muy bien, no hay problema. Lo que me interesa a mí no me interesa el método, cómo usted ha llegado, me interesan las respuestas, ¿no? Inclusive no estas respuestas, sino la aplicación de estas respuestas en la resolución del problema que vamos a ver, ¿ok? Entonces, no es muy complicado, jóvenes. El aplicativo, luego el ingreso de datos, ¿no? El ingreso de datos puede ser mediante escritura en un papel, lo escanea, puede ser también ingresando los datos directamente en el aplicativo, o también los que tengan un lápiz óptico pueden garabatear su ecuación en la pantalla y pueden, digamos, introducirlo como datos para que lo resuelvan. Acá hay un aplicativo, no, digamos un tutor, pero está en inglés, ya, pues no sé si algunas cosas se pueden rescatar, podemos comentarlo también. Por favor, escúchenlo, está en inglés, pero algunas palabras, algunas partes se pueden entender, se puede interpolar y comprender, ¿ya? Today I'm going to show you an amazing math app from Microsoft that is called Microsoft Math Solver. This app is available for Android, iOS and desktop version is also available. This provides you a step-by-step solution to math problems. There are many types of math problems that you can solve and see all the steps to reach the solution. I am going to show you a few examples that will help you get started with this math solver tool. So let us see what types of math problems you can solve. You can solve fractions, you can solve rational equations, radical equations, absolute value equations, trigonometry, matrix multiplications, simultaneous equations, differentiation problems, integration problems, and limit problems. So I have ¿no? Hay 11 tipos de problemas que resuelve, ¿no? Entre ellas está el sistema de ecuaciones, que nos interesa, ¿no? Que nos interesa. Nos interesa en realidad lo que es sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Con varias variables, ¿no? Yo he resuelto hasta ahora un sistema de ecuaciones lineales con 5 variables, ¿no? Eso lo hicimos en el curso de procesos químicos del próximo semestre que ustedes van a llevar y es justamente un sistema de ecuaciones que planteamos para lo que es balanceo, ¿no? Balanceo de ecuaciones con el método de matricial, ¿no? En este caso con un sistema de ecuaciones lineales. Y lo resolvió muy bien, se comportó muy bien. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Como hasta trigonometría, cálculo tiene para poder, digamos, aplicar este aplicativo, ¿no? Y es gratuito y es portable, ¿no? Porque el celular se ha convertido para nosotros en una extensión del ser humano, ¿no? Son nuestros oídos, ¿no? Es una forma de que el hombre es hombre porque es un ser social, ¿no? Porque es ser social porque ha aprendido a comunicarse, ¿no? Y ahora la sociedad ha crecido con lo que es el celular, ¿no? Podemos comunicarnos pues con una mayor cantidad de gente en forma mucho más fácil, forma visual inclusive. Entonces, ahora pues que el celular sea pues nuestra herramienta también de trabajo, ¿no? En cualquier sitio que vayamos, con esta herramienta ya no estamos limitados a lo que es la parte matemática, ¿no? No solamente lo que nos compete a nosotros es entender el problema, plantear el problema y llegar a la ecuación que tenemos, ¿no? Y eso no sea una barrera, sino simplemente aplicar esta herramienta y proceder a la resolución del problema planteado. install this application on my mobile phone, as you can see, and now I click on that. With this math solver, you can solve math problems in 3 different ways. You can write down math equations on a small whiteboard or a paper and then scan it with your phone camera. This I will show you first. You can also draw inside the app just like that, and this I will show you next. And if I click on this type button, I can also type math equations
inside this math solver application as well. And I will also show you this in a minute. So these are three different ways you can use this application. And now I have written this quadratic equation on my whiteboard, and now I'm going to scan this. So when this equation is inside this rectangle, I click on this take picture button, and within few seconds the software detects the equation, and now it shows me solve for x. So I click on that and it gives me the solution, x is equal to -1. And there are few options. I can see the steps by using different methods of solving quadratic equations. For example, steps using factoring by grouping, or steps using the quadratic formula. Let us see, I select this first option and then I click view solution steps, and then I scroll down, and as you can see that it is giving me a complete solution and also the process of how this tool has solved this equation. And I can also see the graph. If I scroll further down, I can see some similar problems and also some videos which I can click and watch to get some further understanding of quadratic equation. Now let's go back, and now I want to solve two simultaneous linear equations. So I have written two equations, and now I click this button and it scans both equations and it gives me a solution of these two equations. And I can see the solution by substitution method and also step using the matrix. So let us click on this and I click view solution steps, and then I scroll down and it will show me how you can make matrices out of these two simultaneous equations and how you can solve this matrix by taking the inverse and then following the procedure. I can see all the steps leading to the solution. Now let us solve a differentiation problem now. It has correctly detected the problem and now it is calculating the solution. Within few seconds I got the solution, and you can't see 3 because 3 is behind this tick sign, otherwise the solution is correct. And it has evaluated two different steps. And now let us see how it solves the integration problem. As you can see that it has solved this integration problem correctly. This is how this scan works, and now let us see how we can draw. So now I have written two simultaneous equations again. It has detected correctly. If you do a mistake, you can select this eraser, and then I click on this blue button on the right, and it has solved my equations for x and y. So you can use the application in this way as well. It will show you the graph, some similar problems and related videos. And now let us see how this type feature works. I click on this type and it has given me my previous problem. I can modify this or I can simply delete this, and I can type some fraction, for example this time 7 divided by 5, then I click beside it and I press plus, and then I put another fraction, let's say. Bien, entonces jóvenes, que no los limite, ¿no?, la parte matemática, ¿no?, porque ya con este aplicativo ya tienen resuelto todo lo que es la parte matemática, ¿no? Entonces yo soy partícipe, ¿no?, de que la matemática es una herramienta, ¿no? Y hay que usarla, ¿no? Entonces en este caso el celular no es que resuelve el problema, ¿no?, nos ayuda a resolver el problema, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente problema, llegamos hasta el planteamiento, ¿no? El planteamiento lo resuelve, la parte matemática lo resuelve la máquina, y luego utilizamos esos mismos datos para poder terminar el problema, ¿no? Entonces a continuación vamos a ver un problema, ¿no?, con respecto también a lo que es el intercambio iónico, ¿no? En este caso sabemos, hemos tratado en clase de que generalmente las resinas, ¿no?, son digamos elementos que atrapan, ¿no?, a los cationes presentes en el agua sin tratar, ¿no? Inicialmente ingresan, como hemos mencionado, ¿no?, al tanque, ¿no?, ingresan, acá está ingresando, digamos, agua, ¿no?, agua que tiene cationes, ¿no?,
y acá están las resinas. Estas resinas atrapan, ¿no? Atrapan a los iones calcio y magnesio, los pegan, ¿no? Y acá tenemos el agua tratada, ¿no? Que es, suponemos que ya está libre de los cationes que están que ingresaron en el agua, ¿no? Pero tiene un problema, ¿no? Este problema tiene que las resinas se saturan, ¿no? Ya se llenan de calcio y magnesio y ya no sirven, ya, pues, ¿no? Prácticamente es una resina copada, ¿no? Recargada, ¿no? Por lo tanto ya la resina deja de actuar, ¿no? Ante eso hay un método que se llama la regeneración. La regeneración es lo inverso que esto, ¿no? Que es, digamos, es ingresar, ¿no? Lo que es agua con cloruro de sodio, ¿no? Ingresa el agua con cloruro de sodio, generalmente ionizado, ¿no? Más agua, ¿no? Que está ionizado en iones sodio y iones cloro, ¿no? Entonces estos iones sodio vienen a reemplazar a las resinas que tienen, digamos, calcio y tienen magnesio pegados, ¿no? Y al final, pues, lo que logramos es pues, que se enjuaga todas estas resinas y se expulsa los iones calcio y los iones magnesio, ¿no? Afuera, al desagüe, ¿no? Se van, ¿no? Y las resinas quedan ya regeneradas, ¿no? Para que este fenómeno se lleve a cabo, es necesario, pues, que haya una concentración determinada de cloruro de sodio, ¿no? En este caso el problema que tenemos a continuación es un problema justamente que dice pues qué cantidad de agua o de flujo debe correr por la tubería para poder hacer este proceso, ¿no? Entonces tenemos tres corrientes, ¿no? Uno que es la salmuera, que es el agua con sal, con alta concentración de sal. Tenemos agua, en este caso es agua, digamos, de caño, ¿no? Agua sin tratar, ¿no? Que se va a mezclar, ¿no? Con la salmuera, acá en el tanque, ¿no? En un tanque, un mezclador, y va a generar una solución regeneradora, ¿no? Esta solución regeneradora va a fluir a través de esta válvula hacia el tanque de resinas, ¿no? Y el tanque de resinas, bueno, se va a lavar el tanque de resinas y acá va a expulsar los iones calcio y los iones magnesio, que son nuestro objetivo, ¿no? Lo que este problema, esta operación hace es regenerar, es lavar la resina para que esta resina pueda estar otra vez, digamos, activada, ¿no? Para poder cumplir con su función, que es el tratamiento de aguas industriales. Ok, lo que nos pregunta acá es que para regenerar las resinas de un intercambiador iónico se requiere de una solución salina, ¿no? Dice con 40% de cloruro de sodio, ¿no? O sea, acá tenemos que en el punto 3, ¿no? Este agua debe tener unas ciertas propiedades, ¿no? Dice que debe tener 40% de cloruro de sodio, ¿no? Y el resto supone que es agua, ¿no? Y dice calcular los flujos en la alimentación de agua, calcular acá, ¿no? Supone que es el flujo másico, ¿no? M1. En la alimentación y el tanque de resinas, acá también quiero calcular M2, en este caso este sería M3, ¿no? Entonces tengo tres flujos másicos, M1, M2 y M3, ¿no? La concentración en M3 es igual al 40% de cloruro de sodio y la concentración a la entrada de agua, acá vamos a ponerle que es la concentración de, digamos, 1%, 1% de cloruro de sodio. Es la entrada, el agua que tiene, digamos, al ingreso, ¿no? La concentración de la salmuera dice que es, digamos, a ver, dice la concentración de la salmuera es igual a 60%. Acá tengo que la concentración es 60% de, digamos, de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, lo que nos pregunta aquí es calcular este flujo, ¿no? M1, ¿cuánto valdrá?
M2 yo lo tengo acá el valor, M3 también, ¿no? Me pregunta por M1 y me pregunta por M3. M2 ¿cuánto vale? M2 me dice el flujo másico de la salmuera es de 0.3 kilogramos sobre segundo. 0.3 kilogramos sobre segundo, que claramente es un flujo másico, ¿no? Porque estamos hablando de masa sobre tiempo, ¿ya? Entonces vamos a calcular lo que es M1 y M2, ¿no? Entonces esto vamos a, este proceso de mezcla, en realidad es una mezcla, ¿no? Estoy mezclando M1 y estoy mezclando M2, ¿no? Para encontrar M3, ¿no? Entonces en este diagrama más simplificado voy a decir pues que acá ingresa M1, ¿no? Ingresa M2 y nos genera M3, ¿no? Así es, ¿no? Entonces voy a plantear mi ecuación de que M1 más M2 es igual a ¿qué? M3, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Porque esto es una mezcla, digamos. Y lo que se da acá, ¿no? El agua de alimentación más la salmuera se mezclan para formar la solución regeneradora, ¿no? Que resulta en la corriente número M3, ¿no? Listo. Entonces, yo tengo la ventaja de que conozco M2, ¿no? Y yo digo, pues, planteando esta ecuación, voy a hacer la ecuación, digamos, la ecuación principal, ¿no? Alfa lo voy a poner. Y voy a decir, pues, que de alfa voy a decir que M1 más M2 conozco, ¿no? Que es 0.3. 0.3 es igual a M3, ¿no? Despejando, ¿no? Tengo que este M1 va a pasar a restar, ¿no? Y tengo que M3 menos M1 es igual a 0.3, ¿no? Y esta es mi ecuación 1, ¿no? Estoy planteando mis ecuaciones de balance de masa, ¿no? Entonces yo digo, pues, claro, la masa total, ¿no? Entre otras cosas, que M1 más M2 es igual a 3. Pero también puedo decir esto, que la cantidad de cloruro de sodio que ingresa por M1 más la cantidad de cloruro de sodio que ingresa por M2 es igual a la cantidad de cloruro de sodio que ingresa por M3, ¿no? Puedo decir eso, ¿no? Entonces yo puedo calcular los flujos de cloruro de sodio en 1, flujo de cloruro de sodio en 2 y por lo tanto calcular los flujos de cloruro de sodio en 3, ¿no? ¿Cómo hallo eso? Por la concentración, digamos, que tengo, ¿no? Entonces digo pues que la fracción másica, ¿no? La fracción másica de cloruro de sodio en 1 es igual a ¿cuánto? 1 entre 100 sería 0.01, ¿no? Y la fracción másica, ¿no? En el punto 2 de cloruro de sodio, ¿cuánto sería? Acá en 2 sería 60%, ¿no? 60 entre 100 sería ¿cuánto? 0.6, ¿no? 0.6. Y en M3 tengo que la fracción másica de cloruro de sodio en 3, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A 40, ¿no? Como es 40% entre 100 sería 0.4, ¿no? 0.4. Entonces tengo esos dos. Entonces, para calcular, ¿no? Para calcular la cantidad de cloro que ingresa por la corriente 1, multiplico pues la fracción másica por el flujo total, ¿no? Para calcular la cantidad de cloro que ingresa por M2, multiplico el flujo, digamos, la fracción másica, que es 0.6, por el flujo M2, ¿no? El flujo total. Y para calcular la cantidad de cloro que sale, voy a multiplicar la fracción másica de cloro de la salida por M3, ¿no? Entonces, a partir de alfa estoy basándome en eso, ¿no? Porque todo lo que ingresa es lo que sale, ¿no? Entonces voy a ver eso. Voy a decir, pues, teniendo en vista alfa, voy a decir, pues, que acá la cantidad de la fracción másica de cloruro de sodio en 1, ¿no? Por M1, digamos, más la fracción másica de
cloruro de sodio en 2 por M2 es igual a la fracción másica de cloruro de sodio en 3 por M3, ¿no? Sí. Pero yo tengo pues que, en este caso conozco M2, ¿no? M2 conozco porque es 0.3. Conozco también la fracción másica. Entonces voy a decir pues que acá, también conozco la fracción másica en 1, ¿sí? Es 0.01. Entonces pongo 0.01 M1 más, conozco esto, que la fracción másica de cloro en 2, que es igual a 0.6. 0.6 y conozco M2. ¿Cuánto vale M2? 0.3. Y esto es igual a ¿cuánto? A la fracción másica de cloruro de sodio en 3 es igual a 0.4 por M3, ¿no? M3. Ok, entonces ya le estoy dando forma a mi ecuación, ¿no? Entonces voy a pasar todo esto acá pasa a restar y tengo que es 0.4 M3, esto va a pasar a restar, menos 0.01 M1 va a ser igual a 0.6 por 0.3 sería 0.18, ¿no? Esto va a ser mi ecuación número 2, ¿no? Entonces ya llegué a las dos ecuaciones. ¿Cuál es mi sistema de ecuaciones que tengo que resolver? Acá de 1 y 2, ¿no? Entonces voy a decir M3 menos M1 es igual a ¿cuánto? A 0.3. Y la otra ecuación es 0.4 M3 menos 0.01 M1 es igual a 0.18. ¿No? Este es mi sistema de ecuaciones lineales que lo puedo resolver a mano, pero también le puedo encargar a mi aplicativo, ¿no? Mi aplicativo, el aplicativo que estoy mencionando, ¿no? Y me va a dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces le tomo foto, lo escaneo en mi aplicativo y luego yo tengo la respuesta. Me dice, la respuesta es igual a M3 es igual a 0.45 y M1 sería igual a 0.15, ¿no? Esa sería la respuesta que he hallado mediante la aplicación de este aplicativo que es el MathSolver, ¿no? Entonces vean ustedes, yo la calculadora no ha resuelto mi problema, ¿no? O el aplicativo no ha resuelto mi problema. Yo he tenido que hacer el diseño de lo que es el problema, ¿no? He tenido que hacerlo, los cálculos hasta llegar a la ecuación, ¿no? La ecuación, el paso pues que ha hecho la máquina es simplemente resolver este sistema de ecuaciones lineales y hallarme la respuesta, nada más, ¿no? Entonces ya tengo pues lo que es la respuesta, ¿no? Me dice que M3 es igual a 0.45, por lo tanto acá me dice pues que M3 es igual a 0.45 kilogramos sobre segundo, M1 es igual a 0.15, ¿no? Entonces ya me da una figura de lo que es el problema, ¿no? Me dice a cuánto debo abrir la válvula acá, ¿no? Acá hay una válvula, ¿no? Que debo activarla y debo programarla para que tenga un flujo, en este caso de 0.15 kilogramos sobre segundo, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo calcular el flujo másico? Pero yo mejor sería calcular el caudal, que sí conozco, ¿no? El caudal, digamos, el caudal volumétrico, que sí conozco, ¿no? Pero el caudal másico es un poco difícil de calcular. Muy bien, entonces convertimos, ¿no? Este M1, M1, ¿qué cosa es? Es flujo másico, ¿no? Flujo másico
y tengo que calcular, digamos, en F1, que vendría a ser el flujo volumétrico, ¿no? El flujo volumétrico, ¿qué diferencia tiene con el flujo másico? Que el flujo másico está dando, pues, nos da en kilogramos sobre segundo, y el flujo volumétrico nos da ¿en qué? En metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Que son unidades que conocemos un poquito mejor, son más visibles, ¿no? Son más visibles. Entonces, ¿cómo yo convierto eso? ¿No? Digo, pues, que mi flujo másico es igual a mi flujo, digamos, al flujo volumétrico por la densidad, ¿no? Por la densidad, ¿no? Entonces, mi flujo volumétrico en 1 sería el flujo másico, ¿no? Sobre la densidad, ¿no? En este caso, mi flujo másico, ¿cuánto vale? F1, ¿cuánto vale M1? 0.15, ¿no? 0.15 kilogramos sobre segundo sobre la densidad, ¿no? La densidad es, digamos, es 1 gramo sobre centímetro cúbico en 1, ¿no? Que esto convertido en lo que es en unidades de metro cúbico sobre, digamos, en kilogramos sobre metro cúbico sería pues aproximadamente 1000, ya esto es una conversión dinámica, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Si ustedes convierten un gramo, esa densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, les va a dar 1000, ¿no? Acá lo multiplico por lo entre 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y aquí me va a dar, se activó esto, me va a dar 1.5 por 10 al cuadrado, ¿no? No, 1 por 10 a la menos 2, ¿no? 1.5 por 10 a la menos 2. En este caso vamos a eliminar ya las unidades, ¿no? Eliminamos kilogramos y nos da metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Sobre segundo, ¿no? Entonces es cuestión de dividir esto, 0.15 entre 1000, y van a hallar pues que es 1.5 por 10 a la menos 2. Ese sería el flujo volumétrico, ¿no? En 1, en este caso, ¿no? Es lo que queremos hallar, ¿no? Porque las válvulas, jóvenes, ahora vienen las válvulas ya, digamos, con, algunas son ya numéricas, ¿no? O computarizadas, que uno simplemente puede programar el flujo que vaya a pasar por esa válvula, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Algunos ya, digamos, algunas empresas ya tienen sus válvulas, ya están reguladas por el sistema en la computadora, ¿no? Y justo uno va a la computadora y activa la válvula y lo reduce, ¿no? En este caso, para que cumpla la función que vamos a hacer, necesitamos pues ajustar esa válvula, ¿no? De M1 hasta, digamos, a 1.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo. ¿Preguntas, jóvenes, con respecto a este problema? ¿Todo claro? ¿Alguna duda que hayan tenido? ¿No hay dudas? Es que las dudas pueden darse por dos razones, ¿no? O el silencio puede atribuirse a dos razones. Uno, que no entienden nada. Otro, de que han entendido todo. Los extremos. Y no sé a cuál a tener. Voy a ser optimista, ¿no? Sí, han entendido todo, ¿no? ¿Sí? Fíjate que estamos Sí, ya... profe. Sí, ¿no? Ah, muy Sí, bien, profesor. señor. Muy bien. Todo claro, ¿no? Fíjense que estamos ya casi a una semana del primer parcial, de la primera evaluación. En la próxima clase hacemos un repaso de todos los temas que van a ingresar a la evaluación, ¿no? Full problemas, full resolución de preguntas, ¿ya? Entonces los preparamos para que vayan pues a la evaluación todo optimistas, ¿ya? Es una forma digamos,
de que yo tranquilice mi conciencia si salen jalados, ¿no? Bueno, les enseñé, pues lo han aprovechado, entonces se merecen esa nota, ¿no? Pero, como le digo, la próxima clase vamos a hacer un repaso. Traiga todos sus problemas que tengan, que hayan tenido estudiando el examen para el parcial, algunas interrogantes, todas las preguntas que se aguantaron de mencionarlas en las clases, apúntenlos y háganlos, ¿ya? Vamos a aprender todos, vamos a estar, ese día nos vamos a preparar para el parcial que viene a fin de mes. Entonces, ¿no hay preguntas con respecto a esto? Todo claro, ¿no? Todo claro. Entonces ustedes pueden, digamos, en su casa, para estudiar, pueden ver la grabación de esta clase, ¿no? Pueden también consultar al PPT que voy a enviar también al grupo, ¿no? También pueden, digamos, para estudiar, pueden solucionar otra vez este problema, pero le cambian de parámetros, ¿no? Digamos, le ponen, por ejemplo, que la salmuera tiene solamente 30% de cloruro de sodio, ¿no? Entonces ya lo cambian y pueden resolver el problema y siguiendo la secuencia, seguro que van a encontrar la solución, ¿no? Esa es la forma de estudiar, cambiar las condiciones y ver, pues, cómo se puede, qué variantes tiene y qué problemas nos da, ¿no? En la parte matemática tienen las herramientas para poder resolverlos, ¿no? No se limiten a eso, ¿no? La parte matemática no nos va, digamos, limitar, ¿no? Ya lo hemos solucionado con nuestro socio, que es este aplicativo. Bien, entonces continuemos. Cuando tratábamos sobre lo que es los métodos para el tratamiento de aguas, vimos pues que había dos métodos industriales, ¿no? Un primer método que habíamos estudiado es lo que es la ósmosis inversa, ¿no? Y el otro método pues claramente lo que es el intercambio de resinas, ¿no? O el intercambio por resinas catiónicas o aniónicas. En el caso de lo que es la ósmosis inversa, habíamos mencionado nosotros pues que este proceso requiere energía, ¿no? Para generar justamente la presión para poder hacer pues que el agua filtre, ¿no? O sea, es prácticamente un filtrado a presión, ¿no? Hay que presionar digamos, el líquido, ¿no? No comprimirlo, porque los líquidos no se pueden comprimir, para poder hacer pues que el líquido fluya de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, esa presión, una presión mínima que se requiere para que este proceso funcione a la inversa, porque en lo natural funciona pues en forma digamos, espontánea, ¿no? En forma espontánea. Por ejemplo, yo tengo acá, vean ustedes el diagrama que tengo acá, tengo una concentración 1 y tengo una concentración 2, ¿no? Si la concentración en 2 es mayor, digamos, acá tenemos, digamos, más partículas, digamos, tengo 3 o 4 partículas, acá tengo solamente 1. Lo que va a pasar es pues que el agua que está acá en C1 va a pasar, ¿no? A través de la membrana hasta C2, ¿para qué? Con el objetivo de igualar las concentraciones en C1 y C2, ¿no? Entonces, el objetivo es esto. Pero cuando se hace esta transferencia de masa de C1 hasta C2, lo que se hace es pues que se origina un desnivel, este desnivel que está acá, ¿no? Acá hay un desnivel, una diferencia de alturas, ¿no? Una diferencia de alturas que está acá. Entonces, esa diferencia de alturas, esta masa, ¿no? Esta masa genera una presión, ¿no? Genera una presión. Entonces, esa diferencia de presión se llama, pues, pi, ¿no? Se llama pi, ¿no? Esa pi generalmente no es el valor joven de 3.1416 por si acaso. Pi en este caso representa la presión osmótica, ¿no? Es la diferencia en las presiones que se origina naturalmente, ¿no? Entonces, cuando hay ósmosis directa pasa esto, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos ósmosis inversa, hacemos lo
lo inverso en realidad, ¿no? Tenemos que originar una presión acá para que esto se iguale, ¿no? Para que este líquido pase al otro lado, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, generamos una presión aplicada. Tenemos que aplicar una presión. ¿Y qué presión es esa? Igualito, es la pi, ¿no? Es la presión pi que tenemos que aplicar para que el líquido pase de C2 a C1, ¿no? O sea, invertir el proceso, porque lo natural es esto. Pero para invertir el proceso necesitamos una fuerza pi, ¿no? Y esa fuerza pi es, digamos, es una propiedad, ¿no? Que depende de la concentración de C2, ¿no? Entonces, mientras mayor concentración tenga C2, mayor fuerza pi hay que aplicarlo, ¿no? Entonces su presión osmótica es mayor. Entonces yo puedo decir así, ¿no? Digamos que tengo el porcentaje de cloruro de sodio, que también digamos, esto es solamente para soluciones iónicas, jóvenes, ¿ah? Estamos hablando de cationes, aniones, nada más, ¿no? Ahora, si yo echo agua con azúcar, ya es diferente. El agua con azúcar ya no es aniónico, ¿no? Es ya una solución de tipo polar, ¿no? Entonces, u orgánico, y eso ya no tiene que ver con esto. Lo que tenemos que ver acá solamente es cuando son, digamos, soluciones iónicas, ¿no? ¿Y qué significa soluciones iónicas? Soluciones o sales que una vez que ingresan al agua, se ionizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un vasito, lo habrán hecho de repente en el laboratorio. Tengo un Erlenmeyer acá y le echo una cucharadita de sal, ¿no? Y acá tengo agua, ¿no? Lo que va a pasar con este cloruro de sodio no es que vaya a caer directamente o vaya a comportarse como cloruro de sodio, sino simplemente este cloruro de sodio se ioniza en el agua, entonces se divide, ¿no? Se divide, se parte en iones sodio y en iones cloro, así, ¿no? Se ioniza, ¿no? Y esto se llama solución iónica, ¿no? Porque se convierte en iones en una solución acuosa, ¿no? Entonces ahí tenemos las sales, cloruro de sodio, carbonato de calcio, ¿no? Todos las sales, generalmente de metales, ¿no? Sodio, potasio, magnesio, calcio, litio, se ionizan en el agua, ¿ya? Entonces eso es una solución iónica, ¿ya? No así, pues, si usted ingresa azúcar, ingresa, digamos, alcohol, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿ya? Que no entra en esa teoría. Ok, entonces hablamos de la presión osmótica, que es la presión mínima que hay que agregarle para que este efecto no se dé, ¿no? Y entonces eso, esta característica pi, esta energía pi o esta presión osmótica pi, es proporcional a la concentración de iones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo acá un porcentaje de 5%, ¿no? de cloruro de sodio, mi pi de repente va a valer 20 pascales, ¿no? ¿No? Si tengo acá 10, acá sería 30, ¿no? Supongamos, ¿no? No estoy... esta propiedad de presión osmótica usted lo puede encontrar en los libros, ¿no? Si acá tengo, por ejemplo, 30% de porcentaje de cloruro de sodio, acá supuestamente sería 40, ¿no? Vean ustedes, a mayor concentración de la sal, ¿no? A mayor porcentaje de la sal, la presión pi aumenta, ¿ya? Es proporcional, ¿ya? Entonces, mientras más concentrado esté C2, voy a tener que aplicar mayor fuerza para que se invierta el proceso o se haga la ósmosis inversa, ¿no? Entonces esto nos lleva pues a que este pi es generalmente es proporcional a la energía que vamos a emplear, ¿no? Como le digo, mientras más concentración tenga, mayor fuerza, mayor presión. Entonces si origino mayor presión, tengo que utilizar mayor energía, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita lo que es el cálculo de la energía en lo que es el cálculo de energía que se utiliza para filtrar, ¿no? En ósmosis inversa a determinado volumen, ¿no? Okay. ¿Se está entendiendo, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. A veces yo tengo que contestarme solo para consolarme, ¿no?
Ok, entonces decíamos pues que decíamos que pi está relacionado a una energía, ¿no? Y la energía es esta, ¿no? La energía que yo utilizo para generar, digamos, el fenómeno de ósmosis inversa está dado por pi, que es un factor que es, digamos, que es proporcional a la concentración de los iones en la solución CSU2 por el volumen, ¿no? Entonces yo digo, pues, ¿cuánto será la energía que yo utilizo para, digamos, filtrar 50 metros cúbicos de una solución saturada de cloruro de sodio al 5%? Digo, calculo, acá tengo 20, ¿no? Por el volumen que que en este caso es 50 metros cúbicos, lo multiplico y me sale la energía, ¿no? ¿Y la energía en qué unidades debe estar? Energía, jóvenes. Hemos ya hablado de energía cuando hicimos tratamiento térmico del agua. ¿Cuál es nuestra unidad de energía en el sistema internacional? El, el Joule, ¿no? Joule. El Joule, ¿no? Esta energía nos debe dar en Joules, ¿ya? Okay. Pero dice que a veces la energía, pues, dice, digamos, es referente, ¿no? Pero en realidad lo que utilizamos los humanos es la potencia, ¿no? La potencia es, digamos, la relación entre energía y el tiempo. Decimos pues que cuando queremos hacer algo en forma mucho más rápida requerimos mayor potencia, ¿no? Cuando queremos hacer algo en forma lenta requerimos menos potencia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero trasladar, digamos, bombear, digamos, 1000 litros de agua a mi azotea. Tengo un tanque ahí, ¿no? Y quiero hacerlo en 10 minutos, ¿no? Claramente necesito pues una bomba de mayor potencia, ¿no? Y frente a lo que es, digo, no, yo no lo quiero en 10 minutos, quiero hacerlo en 2 días, ¿no? Entonces una pequeña bomba puede hacer el proceso, ¿no? Entonces eso requiere pues que la bomba 1 y la bomba 2 son diferentes en cuanto a la dimensión, ¿no? Y esa dimensión está relacionada con el tiempo, ¿no? Entonces la potencia que voy a utilizar, ¿no? Está referido a la energía que he calculado en joules sobre el tiempo, ¿no? Y la potencia en el sistema internacional tiene una unidad que es el vatio, ¿no? El watt o vatio, ¿no? Bueno, yo aprendí con el watt, entonces lo voy a mencionar que es el watt, ¿ya? O también ustedes pueden decirle vatio también. Ok, entonces esa es la referencia a lo que es la energía que hay que utilizar, porque es muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante el cálculo de la energía y de la potencia, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué sería importante calcular la energía que tengo que utilizar para hacer el tratamiento industrial a cierto volumen de agua? ¿Por qué sería importante calcular la energía? No, justamente ahora tenemos un problema de energía, ¿no? Ahora tenemos una guerra en Europa, ¿no? Y el problema ahí un factor es la energía, ¿no? La energía que aporta Rusia, dice, ¿no? Y hay países que dicen, oye, la energía es muy importante porque prácticamente nos movemos con la energía, ¿no? Nos trasladamos con la energía. Ahorita mismo estoy transmitiendo esta clase empleando la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la energía con la ósmosis inversa? Tiene que ver en la aplicación y el cálculo del costo, ¿no? El costo, pues, ¿no? Sí, sí. Voy a, digamos, hacer ósmosis inversa a 50 metros cúbicos de agua, pero ¿cuánto me va a costar? ¿No? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cómo calculo eso? Usted calcule pues la energía que va a utilizar, ¿no? Encuentra este valor de pi en los libros, ¿no? Y lo multiplica por el volumen que usted va a tratar y va a encontrar la energía en joules, ¿no? Digamos, pero este proceso yo quiero hacerlo, por ejemplo, los 50 metros cúbicos quiero hacerlo, diseñar para que lo hagas en 1 hora, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál será la dimensión del motor que va a comprar usted para que genere la presión, ¿no? Entonces, tendría que dividirlo entre tiempo, ¿no? Y el tiempo le va a salir en vatios, ¿no? Con watts,
¿no? Y estos watts lo convierte a HP, que son caballos de fuerza, ¿no? Y entonces puede diseñar ya, digamos, comprarse un motorcito, ¿no? Se puede comprar un motor de medio caballo, un caballo, de acuerdo a la potencia que usted requiera, ¿no? O a la rapidez en la cual usted quiera que el proceso se pueda cumplir. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros calculemos, ¿no?, este parámetro en cuanto a lo que es el tratamiento por presión, por ósmosis inversa, y calcular la energía para referirlo a la parte económica, ¿no? Y, y eso pues es fundamental, ¿no? Cuando ustedes estudien, digamos, o hagan un emprendimiento, lo primero que van a hacer es cálculo de costos, ¿no? Y un costo pues es la energía, ¿no? ¿Cuánto energía voy a pagar? ¿No? De repente no me sale, ¿no? Hago mi plantita de tratamiento de aguas, ¿no? Gasto más energía que lo que cobro, ¿no? Entonces no es rentable, ¿no? Ya mejor me cambio de negocio, ¿no? O de repente es muy rentable, ¿no? Y puedo, digamos, invertir este exceso o esta ganancia en el proceso, digamos, de control de calidad, ¿no? Entonces los cálculos sirven para eso, ¿no? Para priorizar determinado proceso en todo lo que es la cadena productiva. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Profesor, Sí. buenos días. Disculpe, ¿en qué caso se usa la presión osmótica? Ya, como les decía, la presión osmótica tiene que ver con lo que es la ósmosis inversa, ¿no? La ósmosis inversa es, digamos, es un método para purificar agua, ¿no?, que hemos tratado en la primera parte de este tema, ¿no? Entonces, para que el agua pueda filtrarse a través de esa membrana, porque esa membrana es pequeñísima, ¿no? Entonces yo lo que tengo que filtrar es a presión, ¿no? Para que este agua pueda colarse o filtrarse por esa membrana tengo que aplicar presión. Entonces, ¿cuánta presión debo agregar yo? ¿No? Entonces, eso está, digamos, es proporcional a la concentración de la solución que usted está tratando, ¿no? Si trata agua de mar, agua de caño, agua de río, tiene una concentración de sales que hay que averiguar, y esa concentración de sales nos va a dar una presión osmótica, digamos, referida a esa concentración, ¿no? Entonces, esa presión osmótica nos va a servir para calcular la energía que hay que emplear para filtrar determinado volumen de agua, ¿ya? Entonces, la presión osmótica digamos, es útil, ¿no? Porque si no tengo la presión osmótica no puedo calcular la energía que voy a emplear. Entonces, toda agua que voy a, yo, digamos, filtrar, necesariamente tengo que calcular el pi. No calcular, sino averiguar cuál es el pi, cuál es su presión osmótica, ya para, digamos, calcular la energía que voy a emplear para hacer el tratamiento, ¿no? Si yo voy a hacer una planta en la cual voy a tratar, digamos, 10 metros cúbicos por día, entonces requiero saber cuánta energía voy a gastar, ¿no? Entonces, le estoy poniendo algo fácil, ¿no? Acá, esta ecuación, ¿no?, que dice que para que usted calcule energía es fácil, ¿no? Averigua cuánto vale el pi de su solución que usted va a tratar y lo multiplica por el volumen, ¿no? Y esta multiplicación le va a dar en joules, ¿no? Ahorita vamos a hacer un problemita con respecto a eso, y justamente va a resolver su problema, su pregunta, ¿ya? En forma mucho más aplicada. Bien. Bueno, entonces, profesor, sería en plantas de tratamiento de agua, no hay en otros tipos de... Sí, en plan de tratamiento de agua también se hace claro, plan de tratamiento de aguas generalmente, ¿no? Tanto aguas de tipo, digamos, eh, efluentes, de repente efluentes mineros que son contaminados y hay que sacarlos afuera, o hay que filtrarlos para soltarlos al río, o también cuando hago, por ejemplo, tratamiento de aguas en lo que es para agua de mesa, o también se aplica también para filtrar agua de mar, ¿no?
Entonces, imagínense, el agua de mar, pues hay que aplicar una energía tremenda, ¿no? Para poder pasar, porque la concentración de cloruro de sodio ahí es alta. El agua de mar es pues recontra salada, ¿no? Comparado a un agua de río o un agua de minas, es enorme, ¿no? La energía que hay que emplear para filtrar el agua, hacer osmosis inversa del agua de mar. Acá en Perú ya se ha implementado una planta así. Creo que está por acá, por la costa, entre Cañete y Lima, hay una planta ahí que han hecho, ¿no? Claro que el agua es cara, pero digamos, los residentes que viven ahí pueden pagarla, ¿no? Pueden pagar. Entonces, también podría decirse que es uno de los motivos por el cual las empresas mineras también vacían sus contaminantes así de frente al río, ¿no? O Claro, al... a veces tratan de evitar este gasto, pues, ¿no? Este gasto que deberían hacerlo por ley, ¿no? Pero a veces ellos, pues, el control ahí es limitado, ¿no? Porque son, digamos, establecimientos que están, pues, ubicados en cierto aislamiento y a veces se les ocurre hacer eso, ¿no? Pero las consecuencias se ven y al final, pues, eso va en contra de ellos también, ¿no? Lo fundamental es que eso todo está, digamos, no sé por qué no lo hacen, ¿no? Porque el tratamiento de aguas ellos lo pueden incluir como gasto, ¿no? Y eso lo pueden deducir de su impuesto a la renta. Pero no lo hacen porque no sé si no hay especialistas o porque se evitan los problemas, no sé. La verdad que en esa parte no entiendo a las empresas mineras que originan la contaminación. Bien, vamos a resolver un problemita que tenemos acá antes que se nos acabe el tiempo, ¿no? Dice, calcular la energía que se emplea para filtrar 50 metros cúbicos de solución alcalina, en este caso no es alcalina, acá mi secretaria ha fallado, acá es salina, ok, dice calcular la energía que se emplea para filtrar 50 metros cúbicos de solución salina al 5% de cloruro de sodio, ¿no? El pi para una solución salina al 5% es igual a 3 por 10 a la cuarta, 4 pascales. Entonces voy a calcular, acá tengo dos problemas, ¿no? Problema 1, problema 2. Dice calcular la potencia de la compresora si se quiere que el proceso se logre en una hora, dice, ¿no? Entonces vamos a calcular la energía en lo que es el problema número 1. Si la energía es igual a ¿qué? Es igual a pi por volumen, ¿no? Entonces, pi ¿cuánto vale? Pi vale 3 por 10 a la cuarta, 3 por 10 a la cuarta pascales, ¿no? La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, ¿no? Estamos simplificando. Por el volumen, ¿no? ¿El volumen cuánto es? El volumen es 50 metros cúbicos, ¿no? Ese es nuestros datos, ¿no? Entonces acá tenemos, a ver, 3 por 50 sería 150 por 10 a la cuarta, ¿no? En este caso tenemos pascales por metro cúbico. ¿Cómo hago eso, profesor? ¿No? Entonces, yo me recuerdo pues que un pascal, ¿no? Un pascal es fuerza sobre área, ¿no? Entonces me dice pues que es lo mismo que el pascal es igual a newton sobre metro cuadrado, ¿no? Por, en este caso, metro cúbico que proviene del volumen, ¿no? Estoy multiplicando, pero las unidades, un pascal, ¿no? Acá un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, ¿no? Física 1, jóvenes. Entonces esto, en pascal es lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo acá pues, ¿no? Este metro cuadrado se va con este cubo, me queda solamente M1 y me sale pues que la energía es igual a 150 por 10 a la cuarta newton por metro, ¿no? Pero me recuerdo pues que newton por metro es igual a un joules, ¿no? Un joules es igual a un newton por metro, ¿no? Fuerza por distancia. Entonces tengo acá que es 150 por 10 a la cuarta joules, ¿no? Entonces es fácil calcular la energía, ¿no? de mi proceso, ¿no? Entonces
la energía que voy a emplear, ¿no? Para filtrar 50 metros cúbicos de una solución salina al 5% es igual a 150 por 10 a la cuarta joules, ¿no? Sería más o menos 15 kilojoules, ¿no? En este caso, ¿no? 15 kilojoules. Nosotros hemos aprendido a calcular 15 kilojoules, ¿no? Se ve más bonito, ¿no? Porque un joules es igual a 10 al cubo, ¿no? O me equivoco, a ver, ¿cómo es esto? A ver, 150 por 10 a la cuarta joules por 1 kilojoules es igual a 10 al cubo joules, ¿no? Entonces esto sería, al cubo se va, queda por 10, no, sería por 10, 1500, ¿no? 1500 kilojoules, no me estoy equivocando. Sí, disculpen esto, jóvenes. 1500 kilojoules. Así, ¿no? Ok, ese es el problema número 1, ¿no? Muy fácil, ¿no? Dice calcular la potencia de la compresora, que si se quiere que el proceso se logre en 1 hora. Ya el tiempo me está dando 1 hora, ¿no? 1 hora, ¿no? Que es igual en segundos, 3600 segundos, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? Entonces la potencia es igual a la energía que he calculado acá, 1500, vamos a ponerle en joules, ya, 150 por 10 a la cuarta joules sobre 3600 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué nos da acá? A ver, 150 entre 3600, jóvenes, a ver, ¿me ayudan? 150 entre 3600 me da 0.04, ¿no? 0.042 por 10 a la cuarta joules sobre segundo, ¿no? Sería 420 joules sobre segundo, ¿no? Y un vatio o un watts, ¿no? Es igual a 1 joules sobre segundo. Entonces me daría la potencia es igual a 420 watts, ¿no? Es la potencia, ¿no? Y si yo quiero convertirlo a HP, bueno, hay digo pues que 0.013 HP es igual a 1 vatio. Y esto me da aproximadamente, a ver cuánto da esto, 0.013 por 420 por 0.013. Acá es doble, 2 ceros, o sea, por si acaso. Es, a ver, acá no es 0.03, bajito es 0.0013, ¿ya? Sí, 0.0013. 0.03013 por 420 me da 0.546 HP, ¿no? ¿Y por qué lo cambiamos en HP? Porque cuando usted va a comprar un motor en a su tienda, a su ferretería, dice, deme un motor de 420 watts. Y dice, no, pues no tengo en vatio, tengo en HP. Ya, entonces, es, HP horsepower, ¿no? Entonces mi potencia va a ser igual a aproximadamente o sea, medio caballo, ¿no? 0.HP. Me compro un motor de 0.HP y bueno, porque comercialmente hay de cuarto de caballo, medio caballo y 1 caballo y así, ¿no? No hay 0.54, ¿no? Hay 0.5 aproximadamente acá, ¿no? Y bueno, vuelvo a rediseñar mi proceso para que cumpla, ¿no? Sería eso el final, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, si hay alguna pregunta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Nos quedamos acá y la próxima clase, como le digo, hacemos un repaso de todo, incluido las preguntas que vienen con respecto a ese tema. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, gracias por su atención, gracias por su asistencia.
¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Chao. Ok, Fonseca, nos vemos. Chao, chao. Estudia. Profesor, Sí, disculpe, una pregunta. No recuerdo, ¿usted fue el que dijo que tenía las grabaciones en un grupo? sí, lo tenemos ahí. Hay una página en el YouTube que es del profesor Walter Centeno. Ah, con su nombre. Sí, sí, está con mi nombre, ¿ya? Ah, Lo- ok, ok, profesor. los links también están en Kimi Soane, en el Facebook. Si ingresa Ah, al ya. grupo de Kimi Soane, ahí también los links de las clases virtuales. Ok, profesor. Muchas gracias. Listo, ok. Chao, jóvenes, cuídense mucho. Bye, bye. Luego.